¡Por Crom! Buenas noches, noctámbulos. Conan se enfrenta a Vegentius. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Conan el Bárbaro. Conan el Defensor, de Robert Jordan. Capítulo 14. Se oían ecos metálicos en el pequeño patio cada vez que Conan paraba un mandoble y ágilmente volvía a ponerse en guardia. El sudor empapaba su robusto pecho, pero controlaba la respiración. Miraba con firmeza, su acero era rápido. Garián avanzaba en círculo, rodeando hacia la izquierda al fornido Cimerio. También iba desnudo de cintura para arriba, y no era tan corpulento como su oponente, a pesar de las grasas que había ganado con los últimos meses de sedentarismo. El sudor le corría abajo por los hombros, y el arma le oscilaba aunque solo fuera por la anchura de un cabello. «Eres bueno, bárbaro», dijo el rey entre jadeos. Conan no decía nada, y giraba tan solo para seguir de frente al otro hombre. No se debe hablar mientras se lucha, ni siquiera cuando solo se está practicando. «Pero andas escaso de palabras», siguió diciendo el rey, y a mitad de la frase trató de alcanzar con la espada el pecho del Cimerio. Conan apenas se movió, sus poderosas muñecas giraron, su arma chocó con la del rey, apartándola a un lado sin peligro. En vez de obligar al otro a soltar el arpa, tal era la táctica favorita. Conan se dejó caer sobre la rodilla derecha y apuntaló a un lado la pierna izquierda. Apartó su espada de la del otro y atacó, deteniendo el arma en el mismo momento en que llegaba a rozar el estómago de Garián. Antes de que el asombrado rey pudiera reaccionar, Conan se había incorporado ya y se ponía de nuevo en guardia. Garián retrocedió con expresión disgustada. «Ya basta por hoy», dijo hoscamente y se marchó. Conan recogió su túnica y empezó a secarse el sudor del pecho. Después que Garián hubo desaparecido entre las arcadas del patio, apareció Ordo, que había pasado desapercibido a la sombra de un balcón. «Menos mal que no has sabido que yo estaba aquí, Cimerio, porque ambos podríamos habernos encontrado en las mazmorras, bajo este empedrado. Pero de todos modos, es cosa sabida que los reyes no gustan de ser vencidos, aun cuando nadie lo ve. Si aceptara la derrota en un combate fingido, no tardaría en tropezar con ella en un combate real. Pero aún así, no podrías refrenarte un poco. Al fin y al cabo, se trata de un rey. No quieras que nos echen antes de que hayamos ganado todo el oro que podemos ganar. Yo no sé luchar de otra manera, Ordo. Solo sé luchar para vencer. ¿Qué tal los hombres?» «Bien», respondió Ordo, sentándose en una piedra de albardilla. «Tienen una vida fácil, beben y apuestan con el oro que cobran». Conan se puso la túnica y envainó la espada. «¿Has visto algún indicio de que Garián y los otros estén listos para llamar a su gente a la calle?» «Ni un susurro», dijo el tuerto suspirando. «Conan, yo no digo que los traicionemos, pues si lo hiciera, la sombra de Kerim me perseguiría. Pero, ¿no podríamos al menos decirle a Garián que hemos oído rumores de insurrección? Nos pagaría bien por la advertencia, y si se pone en guardia, la tal insurrección no tendría lugar. No quiero ni pensar en que Kerim y Garián mueran en un sumidero, pero será inevitable si llegan a sublevarse. Yo no quiero tener que luchar con ella, Cimerio». «Yo tampoco, Ordo, pero la insurrección tendrá lugar, tanto si Garián se pone en guardia como si no, a menos que haya entendido mal el fuego que arde en Garián. Para detenerlos, tenemos que descubrir quién los está utilizando. Ese hombre que estaba reunido con Taras podría decirme muchas cosas. He dado órdenes, como me mandaste, de que me avisen si ven un hombre de rostro aquilino cuyas sienes ya blanquean, pero sería un regalo de los dioses que lo encontráramos». Conan negó con la cabeza, contrariado. «Lo sé, pero solo podemos hacer lo posible. Ven, vamos a mi habitación, tengo buen vino allí». Aunque hubiera palacios mucho más opulentos en Turán y en Bendia,
Aquel no era insignificante. Tenía muchos patios y jardines, algunos pequeños, adornando tal vez su centro por una fuente de mármol con forma de fantástica bestia, otros grandes, en los que se erguían torres de alabastro con arcos y cúpulas doradas. Grandes obeliscos apuntaban al cielo, cubiertos a ambos lados de jeroglíficos que narraban las leyendas de los reyes nemedios a lo largo de más de 1000 años. Mientras bajaban por una tranquila arcada, cabe un jardín donde los pavos reales chillaban y los faisanes de plumas doradas se exhibían. Conan se detuvo de pronto. Más adelante una mujer envuelta en velos grises acababa de salir por una puerta y, sin darse cuenta al parecer de que estaban allí, se fue andando en dirección opuesta. El cimerio estaba seguro de que se trataba de la mujer que había visto 2 veces ya en su litera. Ahora, decidió, era el momento oportuno para descubrir por qué le había mirado con aquel odio. Pero cuando dio el primer paso, Ordo lo agarró por el brazo y lo arrastró detrás de una columna. «Quiero hablar con esa mujer», dijo Conan. Hablaba en voz baja, pues las voces levantan ecos en aquellas arcadas. «Yo no le gusto, de eso estoy seguro, y ya la he visto antes, sin esos velos. ¿Pero dónde?» «Yo también la he visto», replicó Ordo con ronco susurro, «aunque no sin los velos. Es Lady Tiana, y se dice que alguna dolencia corroe su rostro. No permite que la vean». «No iba a pedirle que me permitiera ver su rostro», dijo Conan con impaciencia. «Escúchame», le rogó el hombre tuerto. «Una vez seguí a Eranius, después de que nos dejara para ir a recibir órdenes. Yo sabía que siempre iba a la calle de los lamentos, a una taberna distinta cada vez. Aquel día salió de la ciudad, y en una arboleda tras la muralla se encontró con esa tal Lady Tiana. Así que está metida en el contrabando», dijo Conan. «Quizá el saberlo me sea útil si se niega a responder mis preguntas». «No lo comprende, Cimerio. No estaba yo lo bastante cerca como para oír lo que decían, pero vi que Eranius casi se arrastraba ante ella. No lo habría hecho si ella no ocupara un lugar elevado, muy elevado, en la sociedad. Si la molestas, te encontrarás con 200 contrabandistas, gente dura todos ellos, que irán por la ciudad con la intención de matarte. Quizá ya lo hayan intentado. Sin duda alguna, había alguien que quería su muerte. ¿Por qué no una mujer que, por alguna razón desconocida, parecía odiarle? Obligó a Ordo a soltarle. Se irá si no le doy alcance ahora». Pero Conan se detuvo, pues en el momento en que Lady Tiana llegaba al final de la arcada, la rubia que había visto acompañando a Garián apareció detrás de ella. Había descubierto que se llamaba Sularia y que en efecto era la amante de Garián. La mujer velada trató de pasar de largo, pero Sularia, que solo se cubría con un peto dorado y una falda de seda también dorada, no más larga que la palma de un hombre, se le puso delante. «Honor a ti, Lady Tiana», dijo Sularia, y una sonrisa maliciosa afloró a sus sensuales labios. «¿Pero por qué te cubres tanto en un día como este? Sé que estarías encantadora si pudiéramos convencerte para que te pusieras brazaletes y sedas». Con rapidísimo gesto, la mujer velada le dio tal bofetón a Sularia con el dorso de la mano, que hizo caer al suelo a la rubia. Conan se sorprendió del golpe. Para darlo, no había bastado con la fuerza habitual en una mujer. Sularia se puso en pie tambaleándose. La rabia le desfiguraba el rostro como una máscara. «¿Cómo osas pegarme?», espetó. «Voy a...» «Perra, vete a tu perrera», gritó una tercera mujer que acababa de aparecer. Alta y de talle cimbreño, era tan bella como Sularia, pero su cabello era negro y sedoso, sus ojos oscuros y señoriales, su rostro arrogante. Ante su túnica de terciopelo negro, adornada con pequeñas perlas, la rubia parecía una moza de taberna. «No me habléis así, Lady lejana», respondió airada Sularia. «No soy ninguna sierva y muy pronto seré». Se detuvo de pronto. Helana sonrió con desprecio. «Eres una marrana y muy pronto lo verá Garián por sí mismo. Ahora vete antes de que llame a un esclavo para que te azote aquí mismo».
Sularia tembló desde los pies a la cabeza. Había veneno en el ademán de su rostro. Con un inarticulado grito de rabia, se alejó de las dos mujeres y pasó de largo ante Conan y Ordo, que seguían escondidos tras la columna. Conan la observó mientras se iba. Cuando se volvió de nuevo, Helana y Tiana ya no estaban allí. Frunciendo el ceño, se reclinó en la pared. En este lugar podrían pasar 3 días buscándola sin encontrarla, masculló. Tendría que haberla llamado, en vez de permitir que me agarraras como a un niño asustado. Por Mitra, Conan, vámonos de esta ciudad. El único ojo de Ordo miraba fijamente al cimerio como una súplica. Olvida a Lady Tiana, olvida a Garián y a su oro. También hay oro en Ophir, y cuando nos paguen allí por luchar, al menos sabremos quién es el que quiere matarnos. Conan negó con la cabeza. Jamás he huido de mis enemigos, Ordo. Es un mal hábito. Me voy a mi habitación, a ver si se me ocurre algo para encontrar a esa tal Tiana. Luego nos veremos, y pienso beber el doble que tú. Cuando el cimerio se iba, Ordo le gritó: «Antes siempre sabías quiénes eran tus enemigos». Pero Conan no se detuvo. Un hombre sabio no ignora a un enemigo desconocido, sino que trata de descubrir quién es. Mejor sería morir que huir, pues la huida que se empieza, ¿cuándo terminará? El enemigo acaba por aparecer, y la vida y la muerte se deciden en el momento y el lugar que éste elige. Mientras le quedaran vida y voluntad, seguiría buscando a su oponente. Al llegar a su habitación, Conan puso la mano en la puerta. Se abrió con solo tocarla. Alguien había abierto el pestillo. Desenvainó con cautela y dio un paso a un lado. Con la punta de la espada, abrió violentamente la puerta. Esta fue a dar ruidosamente contra la pared, pero no le llegó ningún otro sonido, ni indicios de movimiento. Gruñendo, el cimerio se abalanzó por la puerta abierta. Se arrojó al suelo, dio una voltereta y se puso en pie, espada en mano. Sularia estaba sentada sobre su cama, cruzando sensualmente aquellas largas piernas, y aplaudía con deleite. Jinete, arquero, espadachín y ahora acróbata. ¿Qué otras habilidades tienes, bárbaro? Conan, conteniendo su ira, cerró la puerta. No le gustaba hacer el ridículo delante de una mujer, y aún menos si ésta era bella. Se volvió para mirarla con ojos fríos, como el azulado hielo de los glaciares. «¿Qué hacías aquí, mujer?» «Qué formidable eres», decía la muchacha hablando quedo. «Con este sudor de la pelea que aún te empapa, le has derrotado, ¿verdad? Garián no puede hacer nada frente a alguien como tú». Él registró apresuradamente la habitación, apartó todos los tapices de la pared y se asomó por la ventana para asegurarse de que no había ningún asesino encaramado a las albardillas. Miró incluso bajo la cama, antes de que la burlona sonrisa de la muchacha le obligara a soltar la colcha con un juramento. «¿Qué es lo que buscas, Conan? No tengo marido que pueda aparecer de pronto y acusarte». «Tienes un rey», dijo él con un gruñido. Con una sola mirada a la muchacha, a su peto dorado que apenas si podía contener sus exuberantes pechos, a la estrecha faja de seda dorada que le ceñía las caderas, quedaba claro que ésta no podía llevar más arma que un alfiler. Un rey que solo sabe hablar de aranceles y de grano, y de cosas todavía más aburridas. Una sonrisa seductora le acariciaba los labios, y la joven se dejó caer sobre la cama respirando hondo. «Pero tú, bárbaro, no eres aburrido. Siento que hay poder en ti, aunque lejano en el tiempo. Me pregunto si es que llegarás a ser rey». Conan frunció el ceño. Aquellas palabras parecieron reavivarle un recuerdo enterrado desde hacía tiempo, que él había de ser rey. Se quitó de la cabeza tales ideas. No eran más que fantasías pueriles. Dejó la espada sobre la cama, poco más allá de la cabeza de Sularia. Así no le sería difícil cogerla si llegaba el caso. La rubia se volvió para poder ver el arma y se lamía los labios como si el tenerla cerca le excitara. Conan agarró los cierres de su peto dorado y los abrió. Ella le miró a los ojos.
a sus ojos de gélido zafiro que dominaban a los de la muchacha, azules como una llama fría. «Has estado jugando conmigo, mujer», le dijo suavemente. «Ahora seré yo quien juegue». Ni él ni ella oyeron que la puerta se entreabría y que la mujer de los velos grises se demoraba allí por un rato, observándolos con ojos de encendida esmeralda. Capítulo 15. El día siguiente por la tarde, cuando Conan paseaba por palacio, Ordo le salió al encuentro. «Me alegro de verte, Cimerio. Como no compareciste en la taberna la pasada noche, pasé cierta angustia. Encontré algo mejor que hacer», dijo Conan sonriendo. Los apresurados esclavos se apiñaban en los corredores y no se apartaban de las paredes para dejarles el centro a los nobles y a las damas que salían a pasear, de los que algunos pasaban por allí en aquel momento, con sus túnicas de bordados terciopelos y satenes, y los collares de oro y de esmeralda y de rubíes que les colgaban del cuello, las muñecas y el talle. Los nobles echaron alguna ojeada curiosa al par de guerreros, los hombres con arrogante desprecio, las mujeres con algún interés. Ordo les miró con suspicacia y luego bajó la voz y se acercó a Conan sin dejar de andar. «Quizá esta última noche hayas estado meditando lo que sucedió ayer. Puede que los torturadores de Garián ya estén calentando los hierros. Cojamos los caballos y larguémonos mientras aún podemos». «No sigas con tus necios balbuceos», dijo Conan riendo. «No hace ni 2 clepsidras que he practicado la esgrima con Garián, y no me ha dicho ni una mala palabra. De hecho, ha reído a menudo, salvo cuando ha recibido un golpe en la cabeza. Poco le faltó al tuerto para dar un traspiés. Cimerio, no habrás, por Mitra, no se te habrá ocurrido aporrear a un rey en la cesera». «No lo he aporreado la cesera a nadie, Ordo. El pie de Garián ha resbalado en las hojas que arrastraba la brisa, y al caer se ha golpeado la cara con su propia empuñadura. Se ha hecho un moretón, nada más». «Lo que los hombres como tú y como yo llamamos moretón», dijo Ordo alzando el dedo, como uno de los filósofos de Testis. «Un rey lo llama insulto mortal a su dignidad». «Me temo que tienes razón», dijo Conan con un suspiro. «Te estás haciendo viejo». «Yo también lo temo», empezó a decir Ordo, pero cerró la boca y miró airado al corpulento Cimerio cuando comprendió lo que éste acababa de decir. Conan contuvo la risa que quería salir afuera cuando vio el rostro de aquel barbudo sujeto. Ordo podía decir de sí mismo que estaba viejo, pero estaba dispuesto a pelear con cualquiera que se lo dijese. La alegría del Cimerio se desvaneció. Acababan de entrar en un patio en el que una veintena de leopardos de oro se agrupaba en círculo en torno a Vegentius. Todos, incluso el comandante, iban desnudos de la cintura para arriba. Un reducido grupo de nobles les miraba discretamente desde una arcada al otro extremo del patio. Separada de ellos, pero también entre aquellas mismas columnas, para que no pareciera que estaban mirando, se hallaba Sularia. Vegentius los iba mirando a todos, y pasando los brazos por encima de la cabeza los tensaba. «¿Quién será el siguiente?», gritaba a los hombres que tenía alrededor. Todavía no ha empezado a sudar. Su torso desnudo se veía sólido, sus espaldas anchas, y estaban cubiertas de abultado músculo. «Es que no voy a poder ejercitarme, tú, Oaxis». Un hombre avanzó y se puso en cuclillas. Era tan alto como Vegentius, pero no tenía los mismos músculos, y no porque fuera un muchacho o un imberbe. Vegentius rió, se puso también en cuclillas y empezó a dar vueltas en torno al otro. Oaxis daba vueltas a su vez, pero no reía. De pronto arremetieron el uno contra el otro, se agarraron, trataron de hallar con los pies apoyo para incorporarse y hacer palanca. Conan pensó que el hombre joven tenía experiencia y agilidad. Cuando aún lo estaba pensando, Oaxis liberó un brazo y dio un puñetazo al tenso estómago de Vegentius. Puede que recordara quién era el hombre al que iba a pegar, pues en el último instante frenó el golpe, y éste solo arrancó un gruñido al sonriente oficial. El corpulento oponente del joven no tenía tales reservas. Con la mano libre golpeó a Oaxis en el cuello, con un sonido como de piedra que golpea madera.
Oaxis se tambaleó y vaciló, pero Vegentius le sostuvo por un momento más. 2 veces más se alzó y volvió a caer su puño sobre la nuca del otro. La primera vez Oaxis sufrió un espasmo, a la siguiente cayó inerme. Vegentius le soltó y lo dejó caer como un saco sobre el enlosado. «¿Quién será el siguiente?», rugió el membrudo comandante de los leopardos de oro. «No hay ninguno entre vosotros que pueda pelear conmigo». 2 de los semidesnudos soldados se llevaban a rastras a su compañero. No parecía que ninguno de ellos ansiara probar la fuerza de Vegentius. De nuevo aquel hombre corpulento iba mirándolos a todos y sonreía con sonrisa burlona, hasta que se encontró con que tenía a Conan frente a sí. Entonces se detuvo y su rostro se ensombreció. «Tú, bárbaro, ¿quieres intentarlo? ¿O quizá algún viento norteño te ha congelado el hígado?» A Conan se le endureció el rostro. Se había dado cuenta de que Sularia le miraba. La arrogancia de un hombre de orgullo, unida a la mirada de una mujer bella, le expolió. Se quitó el cinturón y se lo entregó a Ordo. Se oyó un murmullo donde los nobles, estos empezaron a apostar. «Tienes más coraje que buen sentido», mascullaba el tuerto. «¿Qué ganarás con derrotarle, salvo un enemigo poderoso?» «Ya es mi enemigo», respondió Conan, y añadió con una carcajada. «Uno de mis enemigos al menos». El cimerio se quitó la túnica por la cabeza, y tras arrojarla al suelo, se acercó al círculo de hombres. Los nobles pudieron estimar la anchura de sus espaldas, y las apuestas cambiaron. Vegentius, seguro de que la risa del bárbaro había acompañado a alguna infamia dicha contra él, le esperaba con una mueca de desprecio en el rostro. Los soldados se apartaron, agrandando el círculo cuando Conan entró en él. De pronto Vegentius atacó, tendiendo los brazos para aplastar y destruir. El enorme puño de Conan le golpeó en la sien, y el golpe le obligó a detenerse. Agachándose ligeramente, el cimerio dio otro puñetazo bajo las costillas del corpulento militar, arrancándole algún aliento. Antes de que Vegentius pudiera recuperarse, el cimerio lo agarró por la garganta y el cinturón y lo levantó en el aire. Sostuvo su gran masa por encima de la cabeza y lo arrojó violentamente a sus espaldas. El estupor se dibujaba en los ojos de los soldados que les miraban. Nunca habían visto que alguien derribara a Vegentius. Entre los nobles, las apuestas volvían a cambiar. Conan aguardó, respirando sin dificultad, bien asentado sobre sus pies, mientras Vegentius se levantaba tambaleante, con el espanto escrito en el rostro. Entonces la rabia borró el espanto. «Bárbaro bastardo», aulló el corpulento militar, «escupo en la tumba sin nombre de tu madre», y le lanzó un puñetazo que habría tumbado a cualquier hombre normal. Pero ahora la rabia se apoderaba también del rostro de Conan. Sus ojos recordaban la muerte gélida, azuzada por el viento. La furia le impedía todo pensamiento de defensa. Recibió el golpe que le hizo temblar las rodillas, pero en el mismo instante su propio puño le rompió algunos dientes a Vegentius. Durante largos momentos, ambos pelearon cara a cara, dando y recibiendo golpes que habrían acabado con un hombre normal. Entonces Conan dio un paso adelante y Vegentius dio un paso atrás. La desesperación apareció en el rostro del militar. En los ojos de Conan solo se vislumbraba el gélido fulgor de la destrucción. El cimerio forzaba al otro a retroceder, le obligaba a retroceder, golpeándolo implacablemente, hacia el grupo de nobles que no cesaba de crecer, que habían perdido toda dignidad y chillaban entusiasmados. Entonces, con un enérgico golpe, logró que aquel hombre robusto se tambaleara. Aunque luchara por sostenerse, Vegentius cayó dando traspiés, y los nobles se apartaron a su paso hasta que logró apoyarse en una pared, a la sombra de los arcos. Hizo un esfuerzo para ponerse en pie, avanzó con pasos vacilantes y cayó por fin en el borde de la arcada. Movió una pierna, como si una parte de su cerebro se hubiera esforzado todavía por levantarle, y al final quedó inmóvil. Los soldados rodearon a Conan, sin prestar atención a su caído comandante. Los sonrientes nobles, tanto ellos como ellas, se le acercaron y trataban tímidamente de tocarlo, como quien acaricia a un tigre.
Conan no escuchó ninguna de sus alabanzas. En el breve instante en que Vegentius había logrado mantenerse en pie a la sombra de la arcada, le había venido a la memoria de que conocía a aquel hombre. Se apartó de la adulación y los vítores, recogió la túnica y volvió con Ordo. «¿Recuerdas?», le preguntó en voz baja al tuerto, «que te conté cómo había visto por primera vez a Taras, cuando irrumpí atravesando el techo en su reunión secreta, y que había allí un hombre corpulento, medio oculto por las sombras?» El ojo de Ordo se volvió hacia Vegentius, al que ahora levantaban los soldados. Los nobles se dispersaban ya. «Es él», dijo con incredulidad. Conan asintió y el barbudo silbó amargamente. «Cimerio, te repito que tenemos que marcharnos a Ofir en cuanto podamos, reunir la compañía». «No, Ordo». Los ojos de Conan retenían la fría serenidad del combate, y su rostro recordaba al del lobo que caza. «Ahora ya estamos sobre la pista del enemigo. Es hora de atacar, no de huir». «Por Mitra», masculló Ordo. «Si en tu necedad consigues que me maten, mi espíritu volverá para acosarte. Atacar, dices». Antes de que Conan pudiera responder, una esclava se le acercó y dobló la rodilla ante el cimerio. «He venido para conduciros con gran urgencia ante el rey Garián». Aquello enervó al tuerto. «Cálmate», le dijo Conan. «Si el rey quisiera mi cabeza, no mandaría a este par de tobillos bonitos a buscarme». La esclava le miró de pronto con interés. «Yo no confiaré en nadie», rezongaba Ordo, «mientras no sepamos quién es el que desea tu muerte, o hasta que hayamos dejado Nemedia muy atrás». «Cuando llegue la hora de cabalgar hacia la frontera, ya te lo diré», le respondió Conan riendo. «Guíame, muchacha». Ella se apresuró a ponerse en camino y el cimerio la siguió. El rey Garián le esperaba en una estancia adornada con armas y trofeos de caza, pero poco le interesaban en aquel momento las cacerías. Las muchas mesas que había en la habitación, y aún el suelo, estaban cubiertas de rollos y pergaminos. Al entrar en la sala, Conan encontró a Garián arrojando al suelo uno de los rollos con un bufido de hastío. El cardenal de la mejilla contrastaba con el airado rubor de su semblante. «Nunca quieras ser rey, Conan», fueron sus primeras palabras. Cogido por sorpresa, a Conan solo se le ocurrió decir: «¿Y por qué no?». El rostro encarnado de Garián era el vivo retrato del asco, y movía los brazos señalando los rollos y pergaminos. «¿Crees que estos son los planes de alguna gran campaña? ¿De alguna magnífica ceremonia para honrar el honor y el recuerdo de mi padre? ¿Eso crees?». Conan negó con la cabeza. En más de una ocasión, su vida se había visto alterada por los planes de algún rey, pero nunca había tomado parte en los planes mismos. Miró de soslayo uno de los pergaminos que tenía casi a sus pies. Toda la hoja parecía cubierta de columnas de números. Garián andaba irritado por la estancia, cogiendo rollos de las mesas y arrojándolos al suelo. «Los sumideros de la ciudad deben ser limpiados, o si no, eso es lo que afirma el gremio de galenos. Las miasmas acabarán por causar una plaga. Se recomienda que los pasadizos antiguos que dan a palacio por el subsuelo sean cegados para que el palacio sea más seguro. Una parte del muro de la ciudad debe ser reconstruida. La soldada del ejército llega con atraso. Hay que comprar grano, cada vez más grano». Se detuvo mirando con el ceño fruncido la frondosa cornamenta de un gran venado disecado que colgaba de la pared. «Lo casé en la fronda cercana a la frontera britunia. Como quería yo ahora poder volver allí». «¿No podrían vuestros consejeros solucionar estos asuntos?», preguntó Conan. El rey rió con amargura. «Sí podría, si no me faltara el oro. Oro, Conan. Tengo que hurgar en la tierra para buscarlo, como un mercader codicioso. El tesoro está casi agotado. Cuanto más grano debo comprar a Ofir y a Aquilonia, más sube su precio, y tendré que reemplazar toda una cosecha, pues hay forajidos dementes que pegan fuego a los carromatos que no viajan escoltados por el ejército, y son muchos los que lo intentan. Ya he ordenado fundir algunos ornamentos, pero aunque saqueara todo palacio a duras penas bastaría». «¿Qué vais a hacer?», preguntó Conan. Él siempre había imaginado que las riquezas de los reyes no tenían límite. Era algo nuevo encontrarse con que un rey tenía tanta necesidad de oro como él mismo.
aunque lo precisara en cantidad mucho mayor. Pedirlo prestado, replicó Garián. Algunos nobles y mercaderes disponen de riquezas que rivalizan con las mías. Que echen una mano para impedir que nuestra nación caiga presa del hambre. Rebuscó entre los pergaminos hasta que encontró un plegado y sellado con el sello del dragón de Nemetia. Le llevarás esto a Lord Cantaro Albanus. Es uno de los hombres más ricos de Nemetia, y por ello será también uno de los primeros a quienes pida contribución. Al tiempo que entregaba el pergamino a Conan, se le endureció el rostro y añadió: y si no lo prestan, le será cobrado como tributo. El rey le indicó a Conan que se fuera, pero el corpulento cimerio no se movió. El paso que iba a dar era delicado, pero el bárbaro no era un hombre habituado a delicadezas, y, algo desacostumbrado en él, se sintió torpe. Garián le miraba visiblemente sorprendido de que no se marchara. «¿En qué medida confiáis en Vegentius?», logró decir por fin. «En medida suficiente para mantenerlo como comandante de la Guardia Real», replicó Garián. «¿Por qué me preguntas eso?». Conan respiró hondo y empezó con la historia que había ido pergeñando en el camino hacia aquella estancia. «Desde que llegué aquí, he tenido la impresión de haber visto allá a Vegentius en alguna otra parte. Hoy lo he recordado. Lo vi en una taberna de la ciudad, en íntima conversación con un hombre llamado Taras, del que se sabe que ha dicho que preferiría ver en el trono a otro hombre que no fuerais vos». «Es una acusación seria», dijo Garián pausadamente. «Vegentius me ha servido bien, y también sirvió bien a mi padre durante los años que estuvo con él. No puedo creer que quiera hacerme daño. Vos sois el rey, pero algo sé yo también de la realeza. El hombre que ciñe corona debe guardarse siempre de las ambiciones de los demás». Garián echó a reír a carcajadas. «Aunque seas buen espadachín, Conan, debes dejarme a mí el oficio de ser rey. Tengo más experiencia que tú en llevar la corona. Ahora vete. Quiero que ese mensaje llegue a Lord Albanus sin más dilación». Tras saludar inclinando la cabeza, Conan se fue. Tenía la esperanza de haber plantado alguna simiente de sospecha, pero aquellos combates con palabras no le complacían en absoluto. Estaba acostumbrado a hacer frente al enemigo espada en mano y confiaba en poder hacerlo pronto. Capítulo 16. Cuando Conan llegó a las puertas del palacio, encontró a Ordo que le esperaba con su caballo, y a 20 hombres, entre los que se hallaban Macaón y Narús. El cimerio miró a Ordo en muda interrogación, y el tuerto se encogió de hombros. «Oí que tenías que llevarle un mensaje a algún noble», le dijo a Conan. «Por Mitra, nada te asegura que no sea otro de los hombres que estaban allí reunidos con Taras, o ese que quiere verte muerto, o ambas cosas a la vez». «Te estás volviendo suspicaz como una vieja, Ordo», dijo Conan mientras montaba en la silla. Vegentius, magullado pero vestido con armadura completa y un yelmo de rojo penacho, apareció de pronto en la puerta con 10 leopardos de oro. Cuando vio a los jinetes que iban con Conan, se detuvo, mirándolos con ira. Se volvió bruscamente y colérico, se abrió paso entre sus soldados y volvió a entrar en palacio. «Yo me vuelvo suspicaz», dijo Ordo en voz baja, «pero al menos tengo el buen sentido de recordar que algunos de tus enemigos tienen rostros que sí conocemos. Además, vas a ver que la ciudad ha cambiado en estos últimos días». Cuando Conan se adentró con sus 20 hombres por las calles desiertas, los cambios se le hicieron patentes. Aquí y allá, algún perro visiblemente flaco husmeaba cuidadoso cabe alguna esquina. Ocasionalmente veían a algún hombre corriendo por una calle lateral, como si lo persiguieran, aunque nadie más anduviera por el lugar. Las ventanas estaban cerradas y las puertas atrancadas. Ninguna tienda estaba abierta, ni se oían voces pregonando mercancías. Podía palparse en el aire el tétrico silencio. «Esto empezó poco después de que fuéramos a palacio», murmuró Ordo. Miró alrededor y se encogió incómodo, como si hubiera cabalgado entre tumbas. Primero las gentes abandonaron la calle a los matones, los mendigos y las rameras. Estos dos últimos gremios no tardaron en desaparecer, pues ya no quedaba nadie que diera ni comprara, y los matones se apoderaron de la ciudad,
y aterrorizaban a cuantos osaran dar un paso más allá de la puerta. Ayer todos desaparecieron también. Lanzó una expresiva mirada a Conan, todos en solo una clepsidra. ¿Y si seguían órdenes? El tuerto asintió. Quizás sea cierto, después de todo, que Taras alquilara hombres de armas, por así decirlo. Pero no con el propósito que creía Arián. El corpulento cimerio calló durante un rato, y fue fijándose en los edificios aparentemente desiertos. ¿Qué se sabe de ella?, preguntó por fin. Ordo no necesitaba que le dijera a quién se refería. Está bien, he entrado 2 veces en el Testis. Los otros me miraron como a un leproso que irrumpiera en una cena. Kerin y Graecu son amantes ahora. Conan asintió sin decir nada, y siguieron cabalgando en silencio hasta las puertas del palacio de Albanus. Una vez allí, Conan desmontó y llamó con el puño al portón atrancado. Abrieron una rendija no mayor que la mano de un hombre, y un ojo suspicaz les observó. ¿Qué queréis? ¿Quiénes sois? Me llamo Conan. Abre el portón. Traigo un mensaje para tu amo del propio rey Carián. Se oyó al otro lado una conversación en susurros, luego el traqueteo de una barra al ser levantada, y el portón se abrió hasta permitir el paso de un único hombre. Tú puedes entrar, le dijo la voz desde dentro, pero los otros no. Conan, empezó a decir Ordo. El cimerio le hizo callar con un gesto. No te preocupes, Ordo. No estaría más seguro en brazos de una mujer. Cuando el portón se cerró a sus espaldas con un golpe sordo, Conan se vio frente a 4 hombres con espadas desenvainadas. Otro, desde un lado, le puso la punta de su arma bajo las costillas. Ahora dinos quién eres, dijo con voz áspera el espadachín cuya espada pinchaba a Conan a través de la túnica. El cimerio, que en algún momento echaba de menos el sentido común que le hubiera ordenado ponerse la loriga antes de salir de palacio, volvió la cabeza y vio un rostro alargado de ojos separados, que había perdido media nariz. Ya te lo he dicho. Empezó a buscar bajo la túnica, pero se detuvo al notar que el otro le estaba clavando todavía más la punta de la espada. Solo quiero mostrarte este mensaje. ¿Qué problemas puedo causarte mientras tengo una espada en las costillas? Se dijo para sus adentros que tenía demasiado cerca aquella nariz cortada. Aquel hombre no debería haberle acercado tanto a la espada a la túnica si no tenía intención de clavársela. Con un rápido gesto del brazo apartaría el arma y arrojaría al nariz cortada contra su camarada. Y el corpulento cimerio sonrió, y los otros se agitaron nerviosos, preguntándose de qué se sonreiría. Enséñame el mensaje, exigió el nariz cortada. Conan sacó el pergamino plegado que llevaba guardado en su túnica. El nariz cortada trató de cogerlo, pero Conan lo apartó de su mano. Puedes ver el sello desde donde estás, dijo. Va dirigido a Lord Albanus, no a ti. Este sello es del dragón, cierto, murmuró nariz cortada. Apartó la espada de las costillas de Conan con evidente mala gana. Sígueme pues, y no te apartes de mí. Mientras Conan movía contrariado la cabeza, se pusieron en marcha por el camino de piedra hacia el palacio propiamente dicho, un gigantesco edificio sostenido por columnas estriadas, cuya gran cúpula dorada reflejaba la luz del sol. La suspicacia por parte de los guardias era lógica, dada la situación que se vivía en la ciudad, pero su hostilidad debería haberse evaporado al saber que se hallaba ante un mensajero del rey. De ese modo no hubiera delatado los planes de Albanus. A veces los siervos imitan las actitudes de sus amos, sin que ni los siervos ni el amo se den cuenta. En el vestíbulo de muchas columnas, el nariz cortada consultó, demasiado lejos de Conan para que éste pudiera oír lo que decía, a un hombre de barba gris que llevaba bordados en la túnica el blasón de la casa de Albanus y una llave negra. El nariz cortada se fue para volver a su puesto en el portón, y el hombre de barba gris se acercó a Conan. Soy el chambelán de Lord Albanus, le dijo sin más explicaciones ni cortesía. Dame el mensaje. Se lo entregaré en manos al mismo Lord Albanus, replicó Conan con resolución. En realidad no tenía razón alguna para no dárselo al chambelán, pues éste servía como agente de su amo en tales asuntos, pero estaba irritado.
A un mensajero del rey había que darle vino fresco y toallas húmedas para que pudiera limpiarse el polvo de la calle. El rostro del chambelán se endureció y por un momento Conan pensó que tendría que discutir con aquel hombre. Sin embargo, este dijo secamente: «Sígueme», y guió al cimerio por una escalera de mármol hasta una pequeña estancia. «Espera aquí», ordenó a Conan, y se fue tras contar con la mirada los objetos que había en la habitación, por si se daba el caso de que el visitante amara demasiado lo ajeno. Aunque pequeña, la estancia no era pobre, tenía tapicería y el suelo de mármol y muebles con incrustaciones de madreperla y lapislázuli. Por un arco se salía a un balcón, desde el que se podía contemplar una fuente del jardín, pero no había en ella toallas húmedas ni vino. Forzosamente había de ser un mal auspicio para Garián aquel insulto a un mensajero. Murmurando algo para sus adentros, Conan salió al balcón y miró abajo. Estuvo a punto de gritar de asombro y olvidó por un momento los desaires. Estéfano se tambaleaba borracho por el jardín, y dos muchachas vestidas con escasas sedas le ayudaban a sostenerse. Cuando pasó al lado de la fuente, el escultor por juego trató de mojar los dedos en ella y casi cayó dentro. «No hay agua», dijeron las muchachas riendo mientras se lo llevaban. «Yo quiero más vino, no agua». Entre risas necias, se alejaron de la fuente con paso inseguro para perderse entre los exóticos arbustos. Alguien carraspeaba detrás de Conan para aclararse la garganta, y el cimerio se volvió. Se encontró con un hombre obeso de estatura media, que con una mano agarraba por el cuello una túnica que le venía grande. «¿Tienes algún mensaje para mí?», dijo. «Lord Albánus», respondió Conan. El hombre obeso asintió levemente y le tendió la mano. Conan, con gesto moroso, le dio el pergamino. La mano del hombre obeso lo aferró como una trampa. «Ahora vete», le dijo, «ya tengo el mensaje, vete». Conan se fue. El chambelán de barba gris estaba esperándole afuera para conducirle hasta la puerta, y allí el nariz cortada le aguardaba con otro hombre para escoltarle hasta el portón. Cuando salió, Ordo se acercó a él sin bajar del caballo, con una sonrisa de alivio en el marcado rostro. «Ya casi estaba dispuesto a asaltar ese muro para entrar a buscarte». «No he tenido problemas», dijo Conan mientras montaba. «Recuerda que llevaba un mensaje del rey. La próxima vez que veas a Ariane, dile que Estéfano no está muerto como ella temía. Vive ahí dentro y se divierte con las criadas». «Hoy mismo voy a verla», contestó Ordo. Miró a la puerta pensativo. «Es extraño que no haya mandado ningún mensaje a sus amigos para decirles que está bien». «Nada es extraño, después que uno se encuentre con un noble que tiene uñas rotas y las manos llenas de callos», dijo el cimerio. «Un espadachín». «No, Ordo, sé reconocer los callos que causa el trabajo. De todas formas no nos incumbe. Lo que sí nos incumbe es Vegentius, y esta misma noche pienso tener una conversación en privado con el buen comandante». Con faz severa echó a cabalgar, alejándose del portón, y los demás le siguieron en columna de a dos. Albánus hizo caer al hombre obeso, que ahora se cubría tan solo con un mugriento taparrabos, de rodillas, de cara al suelo de mármol. «¿Y bien, Varius?», le preguntó Albánus a su chambelán. La impaciencia oscurecía su rostro cruel. Le arrancó del puño el arrugado pergamino. «¿Te ha parecido que sospechaba? Se ha creído que este perro era yo». Le daba puntapiés al hombre arrodillado. «Se ha creído que eres un noble, perro. ¿Qué ha dicho?». «Sí, lo ha creído, amo». El hombre obeso hablaba con voz temerosa y no levantaba el rostro del suelo. «Solo me preguntó si yo era Lord Albánus y luego me dio el pergamino y se fue». Albánus gruñó. Los dioses debían de jugar con él, puesto que le mandaban bajo su propio techo a aquel hombre a quien quería hacer morir, donde nada podía hacerle sin atraer inmediatamente sospechas, y donde tenía que ocultarse para evitar que le reconociera. Bajo su propio techo, y justamente en aquel día, el primero de su triunfo, miró al hombre arrodillado que se echó a temblar. «No podrías haber encontrado a alguien más adecuado para representarme, Varius. Que alguien, aunque sea un bárbaro, tome a esta babosa por mí, me ofende. Perdonadme, mi señor», dijo el chambelán, inclinándose todavía más para pedir disculpas.
Había poco tiempo y era necesario encontrar a alguien con la talla adecuada para vestir la túnica. Albánus frunció los labios. «Quema esa túnica, no volveré a ponérmela. Y llévate esto otra vez a la cocina, solo verlo me da asco». Varius hizo un gesto leve. El hombre arrodillado se marchó de la habitación, caminando de hinojos, pues no osaba levantarse. «Eso es todo, mi señor». «No, busca a ese idiota borracho Estéfano y que vaya al gabinete de trabajo. Procura que antes se le pase la borrachera». Albánus le indicó con otro gesto a Varius que se fuera de la habitación, y cogió el mensaje de Garián. Intrigado por lo que pudiera ser, abrió el sello. «Apreciado señor Cántaro Albánus, honor a ti, te ordenamos acudir ante el trono del dragón, a fin de que puedas aconsejar a la corona de cuestiones que afligen a nuestro espíritu, sabedores que nos amas bien, y también a Nemedia, danos por sentado que no te demorarás. Garián, Nemedia Primus». Un brillo salvaje se encendió en los ojos negros de Albánus mientras arrugaba el pergamino con manos como garras. «Pronto vendré a verte», susurraba. «Te demostraré mi amor con cadenas y hierros candentes, hasta que de rodillas me reconozcas como rey. Albánus I de Nemedia, vas a rogarme que te dé muerte». Tras arrojar a un lado la arrugada hoja, salió de la estancia para ir al gabinete de trabajo. Los 4 guardias que vigilaban se cuadraron con respeto, pero él pasó de largo sin prestarles atención. Sobre el círculo de piedra en el centro de la estancia estaba la escultura de arcilla de Garián, completa por fin, perfecta en todos sus detalles, solo que algo más grande que el original. Estéfano se había negado al principio, pues decía que había que hacerle a tamaño natural preciso, o bien de proporciones heroicas. Parecía que caminara y abriera la boca para hacer alguna proclama, y tenía más de Garián que lo que se veía a primera vista. Cabellos de Garián y trocitos de sus uñas, y sudor, sangre y semen, habían sido trabajosamente mezclados en ella, acompañados de complicados rituales traumatúrgicos. Todo aquello había sido obtenido por Sularia, siguiendo órdenes del siniestro noble. Había un gran horno a poca distancia de la tarima de piedra, y una complicada serie de toboganes y palancas diseñados para trasladar la figura que unía ambas estructuras. Sin embargo, ni el horno ni los toboganes habían de ser usados. Albánus le había permitido a Estéfano que los construyera para aquietar las sospechas del escultor aún antes de suscitarlas. Tras trepar a la tarima, Albánus empujó aquellos artefactos de madera hasta arrojarlos al suelo. No estaba acostumbrado a hacer el más mínimo esfuerzo, y sin embargo, aquel era necesario. Habría tenido que darle explicaciones a Estéfano, habría tenido que acallar a sus preguntas con mentiras bien construidas, y Albánus ya estaba harto de permitir que el escultor creyera que sus preguntas merecían alguna respuesta, y sus vanidades dignificación. Prefería hacer el trabajo por sí mismo. Tras arrojar de la tarima la última de las palancas, Albánus saltó al suelo y evitó caer mal parándose con la mano en el horno. Con un juramento la apartó de la rugosa superficie de este. Quemaba. Se abrió la puerta y Estéfano entró con paso vacilante. Su rostro seguía verdoso, pero la bebida ya no lo dominaba tanto como antes. «Quiero que todos sean flagelados», murmuró, mientras con una mano se frotaba los labios. «¿Sabes lo que me han hecho tus esclavos, siguiendo órdenes de Varius, Han?» «Necio», gritó Albánus, «has encendido el horno. No te he dicho que no hicieras nada aquí sin mi autorización». «La figura estaba acabada», dijo Estéfano en protesta. «Hay que meterla hoy mismo en el horno, o si no empezará a agrietarse. La última noche». «¿Es que no oíste que te daba la orden de no encender nunca un fuego en esta sala? ¿Crees que enciendo estas lámparas con mis propias manos por el goce de hacer un trabajo de esclavo?» «Si los aceites que hay en la arcilla son tan inflamables», murmuró hoscamente el escultor, «¿cómo va a resistir que le pongan en...» «¡Cállate!». Aquellas últimas palabras habían sonado como un apagado siseo. La mirada de obsidiana de Albánus le trabó a Estéfano la lengua en el paladar, y allí se quedó esta como si hubiera sido clavada con un clavo. Albánus se volvió con desdén. Con mano experta dispuso 3 pequeños frascos, una tira de pergamino y una pluma.
Tras abrir el primer frasco, contenía una pequeña cantidad de sangre de Garián, mezclada con tintes que la mantenían en estado líquido. Mojó en él la pluma y escribió con esmerado trazo el nombre del rey en el pergamino. Esparció sobre este un poco del polvo del segundo frasco, y en el mismo instante la sangre se ennegreció y se secó. El último frasco contenía sangre del propio Albánus, vertida aquella misma mañana. Con este escribió su propio nombre en letra más grande, encima del de Garián. De nuevo el polvo secó la sangre. Luego, mientras murmuraba encantamientos, Albánus plegó la tira del pergamino, siguiendo unas pautas precisas, y volvió a la tarima y puso el pergamino en la boca abierta de la figura de arcilla. Estéfano, recostado ahora en la pared, soltaba estúpidas risillas. Ya me había preguntado por qué querías la boca así. Pero al mirar a Albánus tragó saliva y se mordió la lengua. Tras sacar tizas traídas de contrabando desde Estigia, una tierra de hechiceros que se hallaba mucho más al sur, Albánus trazó un pentagrama inacabado en torno a los pies de la figura, una estrella en un pentágono en un círculo. Puso sucias velas negras en las puntas donde cada una de las figuras inacabadas tocaba a las otras dos. Entonces, diligentemente, encendió las velas, completó el pentagrama, dio un paso atrás, alzó los brazos y profirió las palabras del conjuro. Elonai merochanti, unarbeste oten. Las palabras de poder brotaban de su lengua, y el aire parecía condensarse en fulgores plateados. Las llamas de aquellas velas impías chisporroteaban, y con sus chisporroteos arrojaban semillas de miedo al espíritu del siniestro noble. Las llamas no podían volver a ocurrir como la última vez. No podía. Expulsó el miedo mediante una fuerza aún mayor. Ahora no podría haber miedo, solo poder. Arayani Samadhi Komel Mortras. Las llamas crecían, pero a medida que crecían la estancia se sumía en la penumbra, como si aquel fuego, en vez de dar luz, la consumiera. Se elevaban en su chisporroteo, empujadas por la fuerza del cántico del siniestro noble, hasta llegar a cubrir la figura de arcilla. Lentamente, como sometidas por algún viento imposible y que nadie percibía, las llamas se volvieron hacia adentro, hasta que sus puntas se encontraron. Del contacto de todas ellas saltó un rayo, que fue a caer en la cabeza de la estatua, bañándola en inacabable fulgor, circundándola de fuego aureoleado que sorbía todo calor del aire. Aunque su aliento se convirtiera en escarcha, Albánus se obligó a seguir, por los impios poderes de tres, te conjuro, por la sangre, el sudor y el semen. Envilecidos y mancillados, te conjuro, levántate, anda y obedece, pues yo, Albánus, te conjuro. Cuando la última sílaba salió de su boca, las llamas desaparecieron, y no quedó traza siquiera de las velas. La figura seguía en pie, pero seca y agrietada. Albánus se frotó las manos y trató de darles calor abrigándolas bajo las axilas. Si todo marchaba bien en aquella ocasión, miró a Estéfano, temblaba apoyado en la pared, que brillaba a causa de los millares de gotitas que tras condensarse se habían helado. El escultor, horrorizado, abrió los ojos desmesuradamente. No tenía sentido alguno demorarse más. El hombre de rostro aquilino respiró muy hondo. Yo te lo ordeno, Garián, despierta. Un poco de arcilla cayó de uno de los brazos y se deshizo al tocar la piedra. Albánus arrugó el entrecejo. Garián, yo te lo ordeno, despierta. Toda la figura tembló, luego empezó a resquebrajarse y la arcilla pulverizada ensució toda la tarima. Y al fin quedó solamente lo que se había forjado dentro de la figura, algo que respiraba y vivía. Un duplicado perfecto de Garián, sin defecto ni tacha. El simulacro se sacudió el polvo de un hombro y luego se detuvo, mirando burlón a Albánus. «¿Quién eres?», dijo. «Soy Albánus», replicó el siniestro noble. «¿Y tú sabes quién eres?». «Por supuesto, soy Garián, rey de Nemetia». Albánus sonrió con genuina maldad. «Ponte de rodillas, Garián», dijo suavemente. Sin perturbarse, la réplica cayó de hinojos. Albánus no podía reprimir la carcajada y empezó a dar órdenes por el mero placer de ver que la imagen del rey le obedecía. «De cara al suelo, arrástrate, ahora ponte en pie, corre por aquí, más rápido, más rápido». El rey duplicado corría y corría.
Las lágrimas corrían también por el rostro de Albanus, pero dejó de reír cuando vio a Estéfano. Lentamente el escultor se había ido incorporando. La incertidumbre y el miedo se daba caza por su rostro. «Quieto, Garián», le ordenó Albanus sin dejar de mirar a Estéfano a los ojos. El simulacro dejó de correr y se quedó quieto, respirando pausadamente. Estéfano tragó saliva. «He concluido con mi labor, ahora me voy», dijo Estéfano. Se volvió hacia la puerta, pero le detuvo el trayazo de la voz de Albanus. «Tu oro, Estéfano, seguramente no lo habrás olvidado». Albanus se sacó de la túnica un cilindro corto, grueso, en una prieta envoltura de cuero. Lo sopesó con la palma de la mano. 50 marcos de oro. La codicia se medía con el miedo en el rostro de Estéfano. Se lamió los labios. «La suma que me dijiste era de 1000. «Estoy desnudo», dijo de pronto el simulacro. «Así es», dijo Albanus respondiendo al parecer a ambos. Recogió del suelo un jirón de trapo sucio que Estéfano había empleado en su labor escultórica, y con él borró cuidadosamente una parte del pentagrama. Pues sabía que pueden sucederle muchas cosas, cada una más horrible que la anterior, a quien trate de entrar en un pentagrama cerrado y cargado de magia. Subió a la tarima y le dio el trapo al simulacro, que se lo ató en torno a la cintura. «Esto es solo el primer pago, Estéfano», siguió diciendo Albanus. «Más adelante tendrás el resto». Arrojó el cilindro envuelto en cuero a la mano del simulacro. «Dale esto, Estéfano». Acercándose le dijo algo más en susurros. Estéfano se agitó con inquietud cuando la imagen del rey bajó de la tarima. «¿Cuántas veces?», murmuraba Albanus, «me he visto forzado a sufrir los balbuceos que salen de tu boca». El escultor arrugó el entrecejo, miró sucesivamente a Albanus y al simulacro, y trató de correr hacia la puerta. Con inhumana velocidad, el simulacro saltó sobre él. Estéfano, antes de haber podido dar un solo paso, lo tuvo encima, y una mano dura como la piedra le agarró por la garganta. Chilló. Unos dedos obstinados le aplastaban los músculos, de lado a lado de la mandíbula. Le obligaban a abrir la boca. Estéfano tiraba fútilmente de la mano que la agarraba. Con igual resultado habría tratado de arañar cuero endurecido. Con una única mano, como si el escultor hubiera sido solo un niño, la réplica le obligó a ponerse de rodillas. Estéfano vio demasiado tarde que le iba a introducir el cilindro por la boca y comprendió las palabras de Albanus. Aferró con desesperación la muñeca que se acercaba, pero lo mismo habría conseguido tratando de agarrar el brazo de una catapulta. Sin escrúpulo alguno, el constructo introdujo el oro y lo hundió todavía más en la garganta del escultor. Cuando el simulacro de Garián soltó a Estéfano, salían de la boca de éste los ásperos sonidos de la asfixia. Tenía la mirada fija, se le enrojecía el rostro. El escultor impotente se agarró la garganta. En su esfuerzo dobló la espalda, pero nada cayó al suelo, salvo su cabeza y los talones que no cesaban de patear. Albanus observó sin pasión los espasmos de muerte, y cuando el último pie cesó en su frenesí, dijo suavemente: 950 más bajarán contigo a tu anónima tumba. Lo que te prometo, yo lo doy. Un espasmo le agitó los hombros con callada alegría. Cuando hubo pasado, se volvió enérgicamente hacia la imitación de Garián, que seguía de pie, impasible, frente al cuerpo. En cuanto a ti, tienes mucho que aprender y poco tiempo. Esta noche. Capítulo 17. Arian estaba sentada, abatida, mirando al vacío. A su alrededor, la taberna del Testis murmuraba intrigas. Ya no había músicos tocando, y los hombres y mujeres se hablaban en susurros, apiñadas en torno a las mesas. Tras llegar a una decisión, Arian se puso en pie y fue a buscar a Graecus. «Tengo que hablar contigo, Graecus», dijo en voz baja. Aquel fúnebre silencio también la había contaminado. Luego murmuró el fornido escultor sin mirarla. Siguió hablando con los otros que había en la mesa en voz baja e insistente. «Creedme, no importa que Taras esté muerto. Sé dónde están guardadas las armas. En la mitad de un día yo...» Arian sintió que algo de su antiguo fuego volvía a inflamarse. «Graecus». En aquella estancia llena de susurros, su aguda voz se oyó como un grito. Todos los que estaban en las mesas se volvieron para mirarla.
«No se te ocurre», siguió diciendo, «que quizá alguien nos esté traicionando». «Conan», empezó a decir Grekus, pero ella no le dejó seguir. «No, Conan no». «Mató a Taras», dijo una morena rolliza y pálida. «Tú misma lo viste, y ahora trabaja abiertamente a sueldo de Garián». «Sí, Galia», dijo pacientemente Arián, «pero si Conan nos hubiera traicionado, ¿no nos habrían arrestado ya los leopardos de oro?». Obtuvo como única respuesta miradas silenciosas. «No nos ha traicionado. Quizá fuera cierto lo que dijo de Taras. Quizá no existen esos hombres armados que deberían estar esperando a que nosotros arrastráramos al pueblo a la calle. Quizá acabemos descubriendo que todo esto ha sido una superchería urdida en provecho propio por alguien que no conocemos». «Por el trono de Erlich», rezongó Grekus. «Estás diciendo bobadas, Arián. Quizá», dijo ella con un suspiro de fatiga, «pero al menos explicadme por qué. Resolvedme mis dudas si podéis. ¿Es que vosotros no tenéis ninguna?». «Vete con tus dudas a tu rincón», le dijo Grekus. «Mientras tú te quedas ahí sentada dudando, nosotros echaremos a Garián de su trono». Gaia sorbió ruidosamente por las narices. «¿Qué puedes esperar de alguien que pasa tanto tiempo con ese rufián tuerto?». «Gracias, Galia», dijo Arián. Sonrió, por primera vez desde que había entrado en aquella habitación para hallar a Conan frente al cadáver de Taras, y se alejó de la mesa para ir a coger la capa. Grekus y los demás la miraron como si hubiera enloquecido. Arián acababa de comprender que Ordo era la respuesta a su problema, no porque pudiera hablar con él, desde luego, si le hablaba de sus dudas. Él le respondería con malos modos que Conan no traicionaba a nadie, antes que los celos que sentía por Conan le agriaran el carácter. O bien acabaría con sus dudas, convenciéndola de la culpabilidad del Cimerio, o si no, le persuadiría a ella para que le acompañara al Testus, a ayudarla a convencer a los otros. Se cubrió con la capa y salió a la calle. Al llegar a la calle de los Lamentos, empezó a arrepentirse de su decisión de salir del Testis. La calle, siempre viva y llena de luz y de oropeles, se ofrecía desnuda al viento, que arrastraba lastimosos restos por el empedrado, la gorra multicolor de un juglar, un pañuelo de seda manchado y roto. Un perro aullaba a lo lejos, y su aullido reverberaba por las calles vacías. Temblorosa, aunque no a causa del viento, Arián aceleró el paso. Cuando llegó al palacio de Albanus, corría ya, aunque nada le perseguía salvo el vacío. Jadeando, se arrimó al portón y llamó con el puño a los refuerzos de hierro de las jambas. «Dejadme pasar». Un ojo suspicaz le observó desde una pequeña ranura que se había abierto en la puerta, y miró a ambos lados para ver si alguien la acompañaba. «Por el amor de Mitra, dejadme pasar». Se oyó el ruido de las trancas al alzarse, y el guardia abrió un poco la puerta, un resquicio para el que ella apenas si pasaba. Antes de que hubiera terminado de entrar, un brazo la agarró por el talle y la levantó con risa procaz. La muchacha ahogó un grito, la mano del otro le estrujaba groseramente las nalgas, y al mirar abajo pudo ver su estrecho rostro. Le faltaba media nariz. «Buen bocado», decía riendo, «nos bastará para mantenernos calientes, aún con este viento». Sus 10 compañeros se añadieron a su jocosidad. La alegría se le desvaneció del rostro cuando sintió que el puñal de la muchacha le pinchaba la oreja por debajo. «Soy Lady Arián Pandarián», sisió fríamente. «Mitra, ¿cuánto hacía que no empleaba aquel nombre? Si Lord Albanus deja con vida a alguno de vosotros, no dudo que mi padre procurará acabar la faena». El hombre apartó las manos de ella como si hubiera tocado agua hirviendo. La muchacha cayó al suelo. «Perdonadnos, señora», balbució. Los otros le miraban boquiabiertos. «Honor a vos, no pretendía». «Ya encontraré el camino», respondió altanera la joven, y se fue, dejando al hombre en su intento de enhebrar una disculpa. La arrogancia, pensaba Arián mientras caminaba por el suelo enlosado, era su único recurso cuando iba sin siervos ni guardias al palacio de un noble. Cuando una de las grandes puertas de madera tallada fue abierta por un hombre de barba gris, que llevaba en la túnica el sello de chambelán, sus grandes ojos castaños se pusieron adamantinos. «Soy Lady Arián Pandarián», anunció. «Llévame hasta el escultor Stefano Meliarius». El hombre quedó boquiabierto.
y miró vagamente al camino detrás de la muchacha como buscando su comitiva. «Disculpadme, mi señora, pero yo no conozco a ningún Estéfano». Bruscamente la joven pasó por su lado y entró en el vestíbulo adornado por columnas. «Llevadme ante Lord Albánus», le ordenó. Por dentro se estremecía, supuso que Conan se habría equivocado. ¿Qué pasaría si Estéfano no estaba allí? Pero la sola idea de volver a aquellas calles desiertas le empujó a seguir adelante. El chambelán abrió la boca, le temblaba la barba y dijo: «Seguidme, por favor», y añadió: «Mi señora», tras pensarlo por un momento. La estancia en la que la dejó al ir a informar a Lord Albánus de su presencia era espaciosa. Los tapices lucían colores brillantes, en contraste con las melancólicas calles. Las parpadeantes lámparas de oro brillaban con alegre fulgor. Pero el agradable lugar no pudo con su creciente aprensión, y si estaba buscando a alguien que no se hallaba en aquel sitio y se ponía en ridículo ante un noble que le era extraño. Poco a poco, su fachada de arrogancia se resquebrajó. Al entrar Lord Albánus, los últimos vestigios de ésta se desvanecieron ante la severa mirada del aristócrata. «Buscas a un hombre llamado Estéfano», dijo sin más preámbulo el hombre de ceñudo rostro. «¿Por qué crees que está aquí?» La muchacha habría empezado a retorcerse las manos y para impedirlo clavó las uñas con fuerza en su propia capa, pero de todos modos no pudo contener el torrente de sus inquietudes. «Tengo que hablar con él. Nadie más hablará conmigo, y Taras ha muerto, y Conan dice que nos están traicionando, y...» Logró respirar hondo en estremecimientos. «Disculpadme, Lord Albánus. Si Estéfano no está aquí, me iré». Los oscuros ojos de Albánus se habían ensanchado al oírla. Hurgó en una bolsita que pendía de su cinturón y dijo: «Espera, ¿alguna vez has visto algo como esto?» Sus dedos sacaron de la bolsa una gema de color blanco, casi ardiente. Al tiempo que se la daba, murmuró palabras que la muchacha no alcanzó a oír. A pesar de sí misma, sus ojos fueron atraídos por la gema, igual que el imán atrae al hierro. De pronto un rayo pálido surgió de la gema y le bañó el rostro. Soltó el aliento violentamente, a modo de gruñido, como si la hubieran golpeado. El pánico se apoderó de ella. Tenía que correr, pero solo pudo temblar, danzar sin moverse de aquel sitio. La blancura llenaba sus ojos. «¡Corre!», gritaba en los abismos de su mente. «¿Por qué?», se preguntó. El pánico se desvanecía, la voluntad se desvanecía. El rayo parpadeó y ella seguía de pie, respirando calmada, y miraba a la joya pálida, de apariencia todavía más ardiente que antes. «Ya lo he hecho», oyó que murmuraba Albánus, pero con qué éxito. En voz más alta dijo: «Quítate la ropa, muchacha». De algún minúsculo rincón de su ser brotaron los colores que le subieron al rostro, pero en cuanto a los demás le pareció una orden razonable. Se quitó con rapidez la capa, abrió los broches que le sujetaban los ropajes, todo cayó a sus pies desordenadamente, y ella siguió de pie. Apoyó delicadamente las manos en sus redondeadas caderas, dobló levemente una rodilla, esperó. Albánus recorrió con la mirada su sinuosa desnudez y sonrió sin alegría. «Si obedeces con tanta diligencia esa orden, me dirás la verdad, aunque mueras por ello. Háblame de Taras, muchacha. ¿De verdad muerto?» «¿Cómo murió?» «Conan lo mató», replicó ella con calma. «Erlich se lleve consigo a ese maldito bárbaro», masculló el siniestro noble. «No es de extrañar que Vegentius no encontrase a Taras. ¿Y cómo voy a transmitir órdenes?». Desarrugó el entrecejo, la miró, pensativo. «Eres uno de esos niños idiotas que hablan de rebelarse en el mesón de Testis, ¿verdad?». Dudó antes de responder: «Sí». Había alguna suerte de rechazo en sus palabras, pero apenas si sentía con claridad su propia, lejana irritación. La mano de Albánus la agarró por el mentón, la obligó a levantar la cabeza, y aunque oprimiera con fuerza sus mejillas, ella no trató de resistirse. Sus grandes ojos se cruzaron abiertamente con la mirada de obsidiana del noble. «Cuando quiera que las calles se llenen de turbas aulladoras», dijo suavemente, «tú llevarás mis palabras al Testis, y les dirás exactamente lo que yo te ordene, nada más». «Lo haré», dijo ella. Como la punzada de un mosquito, algo la exhortó a luchar, y al instante cayó. El hombre sintió con la cabeza. «Bien, ahora hablemos de ese Conan. ¿De qué traición te habló?» «De que Taras no había contratado hombres armados para ayudarnos».
de que otro nos estaba utilizando para sus propios intereses. ¿Dijo quién era ese otro?, preguntó Albanus con severidad. Ella negó con la cabeza, pues se sentía fatigada de hablar y quería dormir. No importa, murmuró Albanus. He subestimado al bárbaro. Con cada vuelta de clepsidra se hace más peligroso. Varius, un mensajero que vaya ante el comandante Vegentius. Rápido, si es que valoras tu pellejo. Ponte firme, muchacha. Arián cumplió la orden obedientemente y observó a Albanus mientras éste escribía el mensaje en un pergamino. Solo quería dormir, pero sabía que no le sería posible mientras no se lo permitiera su amo. En aquellos momentos ya aceptaba plenamente su autoridad. Los más leves aguijonazos de resistencia desaparecieron. Ahora puedes ser miembro del canal. Muchas gracias. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo.